Bueno, mi nombre es Cristian Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las manifestaciones renales de enfermedades sistémicas. Elegí estas cinco patologías: el lúpus, la diabetes, la hipertensión arterial, el mieloma y la amiloidosis, ya que son las que generalmente mayor compromiso generan y más vamos a tener contacto nosotros tanto en consultorio como en el piso de internación. Vamos a hacer un abordaje por lo que es una epidemiología en cada caso, las manifestaciones clínicas, un poco de cómo se llega al diagnóstico, un poco de anatomía patológica, que bueno, que es bastante interesante en estos casos, y nombrar los tratamientos pertinentes. Bueno, con respecto a la primera que vamos a hablar es la nefropatía diabética, que es la causa número uno de enfermedad renal crónica y enfermedad renal terminal en todo el mundo. La aparición de nefropatía diabética se estima entre el 30 y el 40% a lo largo de la vida del paciente. Los factores de riesgo van a ser la edad. Obviamente el paciente, a medida que mayor edad tiene, mayor tiempo de exposición a valores elevados de glucemia va a tener y mayor compromiso a nivel renal. El sexo tiene una leve tendencia a ser más frecuente en las mujeres. Sin embargo, en comparación con las mujeres, los hombres tienen un riesgo significativamente mayor a progresar una enfermedad renal crónica. Eh, la albuminuria y el filtrado glomerular disminuido es más común entre gente de un nivel educativo más bajo. eh, por eso hablamos del factor de riesgo socioeconómico. La raza, bueno, la raza negra tiene una mayor predisposición. En nuestro caso no tenemos tanto contacto eh, por, por- por nuestro país. Con respecto a la obesidad, en sí la obesidad es un factor de riesgo para generar diabetes, pero en sí también la obesidad puede llegar a generar un tipo de glomerulosclerosis segmentaria o focal propio por la obesidad, generando una comorbilidad más. Obviamente el tabaquismo y también la hipertensión, que hablaremos más adelante. Bueno, con respecto a lo que es la patogenia, vamos a tener cuatro factores principales que van a generar la lesión a nivel renal: el aumento de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento, alteración en las concentraciones del óxido nítrico y las prostaglandinas, activación anómala del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la presencia de productos de degradación de la glicosilación avanzada. Acá se ve en un esquema de UpToDate la historia natural de la enfermedad renal diabética. En el eje horizontal vamos a ver los años, donde desde el diagnóstico, el momento cero, tenemos la hiperglucemia. Vamos a tener lo primero que se produce va a ser un aumento en el valor del filtrado glomerular, con una hiperfiltración que vamos a hablar un poquito más adelante. Posteriormente se produce una injuria celular. Las lesiones progresivas son una expansión mesangial, glomerulosclerosis y enfermedad tubo-intersticial con inflamación. La primera manifestación clínica va a ser la microalbuminuria, que se ve allí, y posteriormente, a partir de los 20 años, macroalbuminuria. Con respecto a lo que es la función del riñón, como se ve ahí, se produce una hiperfiltración, primero un aumento del filtrado glomerular, posteriormente se normaliza y luego empieza a descender con el paso del tiempo. También se puede generar hipertensión y va a generar a largo plazo enfermedad cardiovascular, infecciones y la muerte, y complicaciones renales a partir de los 20 años de la evolución de la enfermedad. Ya tenemos las tres características de la fisiopatogenia. Primero que nada tenemos la hemodinámica glomerular. El medio diabético activa el sistema renina-angiotensina y muchos otros mediadores posteriores, lo que desencadena una hipertrofia renal con un aumento del flujo plasmático renal y aumento de la fracción de filtración, que en conjunto dan como resultado una elevación anormal de la tasa de filtrado glomerular, lo que se denomina hiperfiltración glomerular. Posteriormente se genera un estrés oxidativo e inflamación. Se crea un círculo vicioso en este proceso que engendra al otro. La hiperglucemia, así como la resistencia a la insulina y la dislipemia, provocan un aumento de la formación de productos finales de la glicosilación avanzada, que al unirse con los receptores ubicados en múltiples tipos de las células del riñón, inducen a la producción de numerosas situaciones. Se produce una hipertrofia de las células mesangiales, acumulación en la matriz, que generan la glomerulosclerosis diabética típica. Y por último tenemos fibrosis intersticial y atrofia tubular.
A medida que avanza la nefropatía diabética, existe una relación clara entre el grado de fibrosis intersticial, atrofia tubular y disminución del filtrado glomerular. Bueno, con respecto a definiciones, con el pasar del tiempo se han ido cambiando algunas denominaciones, como el caso de la microalbuminuria y la macroalbuminuria. Esto se determinó ya que eh, antes se decía microalbuminuria, a lo que actualmente se denomina albuminuria moderadamente aumentada, a la excreción de albúmina en orina estimado medida entre 30 y 30 miligramos, y a albuminuria severamente aumentada a más de 300 miligramos. Este término se cambió ya que bueno, se creía que al hablar de microalbuminuria se estaba subestimando y no tomando la real dimensión de lo que implica. Y la otra definición es la disminución de la tasa de filtro glomerular que se considera cuando el clírides de creatinina es menor a 60. Bueno, con respecto a lo que vamos a tener en el paciente y qué debemos solicitar, el paciente básicamente diabético, cuando nosotros tenemos consultorio, tenemos que evaluar función renal y la excreción de albúmina por orina. La excreción de albúmina en orina elevada persistentemente y tasa de filtración glomerular disminuida persistentemente, o sea, más de 3 meses, vamos a determinar que el paciente tiene una nefropatía diabética. La ADA y la CADIO hablan de que se deben realizar pruebas anuales utilizando el estudios de creatinina y pruebas de orina para detectar los niveles anormales de la expresión de albúmina. Y estos resultados anormales deben realizarse repitiendo la prueba durante un periodo de 3 a 6 semanas. ¿Estamos? Porque puede haber eventos agudos que nos modifiquen esto y que el paciente no tiene afectación renal por la diabetes, sino que por otras causas. Bueno, el diagnóstico, como ya dijimos, volvemos a repetir, consiste en una albuminuria persistente y una tasa de filtrado glomerular disminuida persistente durante al menos 3 meses. ¿Cuándo vamos a sospechar que hay otra causa de, de albuminuria o de enfermedad renal que no sea causada por la diabetes? Cuando tengamos una albuminuria gravemente elevada dentro de los 5 años de la aparición de la diabetes tipo 1 o albuminuria gravemente elevada durante muchos años antes de la aparición de la diabetes tipo 2. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene una diabetes de reciente diagnóstico, un mes de diabetes, por ejemplo, tipo 2, que viene con una proteinuria de 3, 4 gramos, claramente ese paciente hay que buscarle algo más porque la diabetes por sí sola no va a generar este grado de proteinuria tan grande. Además, si tenemos en orina cilindros glóbulos rojos dismórficos o cilindros de glóbulos blancos en el sedimento de orina, también tenemos que pensar otras patologías como las que vamos a ver posteriormente, o la presencia de una enfermedad sistémica que se asocia comúnmente con enfermedad renal, como el lupus, eritematoso sistémico, que vamos a hablar también eh, en breve, ¿sí? Con respecto a lo que es esta clasificación, la importancia clínica y pronóstica de estas clases glomerulares se ha evaluado en varios estudios cohortes retrospectivos. La progresión de enfermedad renal terminal es menos común en la clase 1 y 2A y es más rápida en la clase 4. No está bien claro en el caso de la clase 3 eh, y en la clase 2B cuál es su pronóstico, pero bueno, se consideran que son también de progresión importante. Acá tenemos 6 imágenes de la histopatología, donde vamos a ver en la parte A, la voy marcando con el cursor, un glomérulo normal, ¿sí? Tenemos el glomérulo, el ovillo, eh, los túbulos a los costados, los túbulos renales, y arterias eferentes y eferentes, ¿sí? En el caso de la parte B, ya vamos a encontrar la proliferación mesangial difusa con proliferación de células mesangiales que están en esa zona, ¿sí? En la foto número C tenemos expansión mesangial prominente con nodularidad temprana, que son estas zonas de nodularidad, ¿sí? Temprana y mesangiolisis, ¿sí? En el caso de la imagen D, tenemos acumulación de matriz mesangial formando nódulos de Kinnison-Wilson, que son estos nódulos que se ven ya claramente formados, ¿sí? Además también se ve acá compromiso a nivel de los túbulos renales, con compromiso de la membrana basal. Después tenemos en la fotografía E, dilatación de los capilares, que se ven acá,
todos estos son los capilares, formando microaneurismas y con hialina subintimal, que esto es todo lo que se encuentra dentro de los capilares. Y por último, un glomérulo obstructivo, que es la fase final de la nefropatía diabética, donde ya no queda casi nada de células, sino que es todo fibrosis y lesiones secuelares. Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento, vamos a evaluar primero que nada los factores de riesgo, tratar de reducir al máximo. En el caso de los factores de riesgo modificables, tenemos la presión arterial, que debe ser manejada de manera intensiva. Cuando hablamos de intensivo, son valores menores a 125 de sistólica y menos de 80 de presión arterial diastólica. El objetivo del manejo de la glucemia en general es un valor de hemoglobina glicosilada de 7, pero debe ser individualizado en cada caso. Control de los lípidos con el uso de estatinas y modificación de los estilos de vida, disminución del hábito tabáquico, pérdida de peso y la realización de ejercicio. Una vez que nosotros modificamos y logramos reducir estos factores de riesgo, debemos evaluar nuevamente al paciente a través de una muestra de orina, viendo ya sea de proteinuria de 24 horas o una muestra aislada de orina, ver si tiene o no proteinuria y ha mejorado. En el caso de que haya, de que el paciente persista con valores elevados de proteinuria, tenemos que preguntarnos si toma o no toma IECA o ARA. En el caso de que el paciente no tome IECA o ARA, debemos iniciar tratamiento y ir evaluando. En el caso de que el paciente tome IECA o ARA, hay que ver si está con una dosis correcta o podemos aumentar la misma. En el caso de que tengamos una dosis baja o podamos subir, hay que intensificar el tratamiento. En el caso de que el paciente eh, esté con una dosis máxima y persista todavía con proteinuria, hay que ver si el paciente tiene efectivamente diabetes, corroboramos nuevamente y hacemos diagnóstico. En el caso de que el paciente sí tenga diabetes, tenga una diabetes mal controlada, tenemos que evaluar la adhesión de un nuevo grupo farmacológico, en realidad no es nuevo, pero es lo último que ha salido, que son los inhibidores del CGLT2. A través de la valoración de nicotinina mayor de 30, tenemos o estamos aptos para dar ese tipo de tratamiento, ¿sí? Para resumir entonces, tenemos el tratamiento, el control estricto de tensión, el objetivo de la glucemia, las estatinas siempre, y ECA-WARA para la nefroprotección, disminución de la proteinuria, y en el caso de que no podamos lograr los objetivos, iniciar inhibidores del CGLT2, ¿sí? Con respecto un poquito a lo que son los inhibidores del CGLT2, como beneficios, vamos a hablar de que reducen el riesgo de progresión de enfermedad renal y enfermedad renal en etapa terminal en pacientes con enfermedad renal diabética, independientemente del grado de proteinuria, ¿sí? Lo que sí, estos son medicamentos que van a aumentar el riesgo de infecciones genitales y también pueden estar asociados con una mayor incidencia de amputaciones miembros inferiores, pero que bueno, que no se ha demostrado tampoco de manera fehaciente. Bueno, con respecto a lo que es la nefroesclerosis hipertensiva, es un trastorno renal que se asocia con una hipertensión crónica. Los tres grupos principales de mayor riesgo son pacientes afroamericanos, pacientes con elevación más marcada de la presión arterial y pacientes con enfermedad renal crónica subyacente, en particular los pacientes con nefropatía diabética. La patogenia o patología va a ser una alteración a nivel de la parte vascular con un engrosamiento de la íntima que genera un estrechamiento luminal de las arterias renales grandes, pequeñas y del glomérulo. Se produce también una glomerulosclerosis con esclerosis focal global y esclerosis focal segmentaria y fibrosis intersticial y atrofia tubular, que no tiene una etiología muy determinada, pero la estenosis grave de la arteria renal principal puede inducir a atrofia tubular y afluencia de células inflamatorias que terminan generando lo antes mencionado. En esta imagen vemos por microscopía, vemos nefroesclerosis benigna que muestra a un glomérulo completamente esclerótico, arriba a la izquierda, adyacente a los dos glomérulos encogidos que se ven todavía intactos estos glomérulos. Hay atrofia y dilatación de los tubular prominente con cilindros hialinos intratubulares, donde se ven ahí las flechas. Estos cambios son inducidos por isquemia resultante del engrosamiento arterial y arteriolar.
Bueno, un poquito para resumir, el paciente que va a tener nefroesclerosis por hipertensión va a venir un paciente con proteinuria que suele estar levemente elevada, una elevación progresiva de la creatinina y urea. El diagnóstico también, como en el caso de la enfermedad renal por diabetes, no hace falta una biopsia renal, pero bueno, la biopsia renal se va a dar en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica inexplicable, con riñones de tamaño normal y una disminución progresiva de la tasa de filtro glomerular con proteinuria o microscopía de orina normal. El tratamiento, bueno, es IECA y ARA para la proteinuria y la hipertensión arterial, control estricto de tensión y control de los otros factores de riesgo modificables, como en el caso de la diabetes. Bueno, para hablar un poquito de lo que es ya la enfermedad por lupus, el lupus va a tener en aproximadamente un 50% de los pacientes nefritis lúpica, ¿sí? La nefritis lúpica no es la única causa o la única afectación del lupus a nivel renal, pero es la más común. Los factores de riesgo que van a predisponer a esto van a ser los pacientes con lupus de menor edad, hombres y con ascendencia no europea. La mortalidad va a ser más alta en los pacientes lúpicos que tengan nefropatía lúpica y entre el 10 y el 30% de los pacientes con nefropatía lúpica progresan a insuficiencia renal que requiere terapia de reemplazo renal. Acá tenemos una esquemita de lo que es un glomérulo. Este es un corte, podríamos decirlo, coronal, en la parte de arriba, donde tenemos la arteria ferente, la arteria eferente, el área mesangial, la membrana basal, el endotelio capilar, el epitelio visceral y el epitelio parietal. Este es un corte más coronal, donde tenemos en la parte externa lo que van a ser las células parietales, el espacio de Bowman, las células del epitelio visceral, los capilares con la membrana basal glomerular que separa de las células viscerales y eh, las células mesangiales en el centro, ¿sí? Con respecto a lo que es la patogenia, la enfermedad por lupus se va a generar, la alteración del riñón por lupus se va a generar por la formación de inmunos complejos de anti-DNA. Vamos a tener dos formas de que se genere lesión, una a través de la alteración a nivel del mesangio y el espacio subendotelial, donde se produce un depósito de complejos inmunes grandes e intactos o antígenos aniónicos proximales a la membrana basal glomerular. Esto se produce ya que se depositan complejos inmunes que son grandes o que tienen carga aniónica. Estos depósitos van a ser proximales a la membrana basal glomerular, ya que no van a poder atravesar la membrana y van a estar en comunicación con el espacio vascular. Esto va a generar una activación del complemento a través de la vía clásica y con generación de quimioatrayentes como C3, 5, C3, C5 y da lugar a un resultado de entrada de neutrófilos y células monoclonales que van a generar inflamación. Esto va a generar una glomerulonefritis proliferativa mesangial, focal o difusa y se va a expresar clínicamente como un sedimento urinario activo con glóbulos rojos, glóbulos blancos, cilindros celulares y granulares, proteinuria y a menudo disminución de la función renal. Bien, como el otro mecanismo en el cual se puede producir la lesión es el depósito a nivel del espacio subepitelial. ¿Qué pasa? Como explicamos anteriormente, hay antígenos aniónicos que no pueden atravesar la membrana basal glomerular, entonces quedan proximales a ellas. En el caso de otros antígenos, como en el caso de antígenos catiónicos, estos pueden atravesar la membrana basal glomerular y fijarse en una ubicación subepitelial. Allí se forman complejos de anticuerpos o autoanticuerpos que pueden dirigirse contra el antígeno de células epiteliales endógenas. En este caso no hay afluencia de células inflamatorias o la afluencia es muy poca ya que no está en contacto con los capilares y la lesión se limita a células epiteliales glomerulares. ¿Y cuál va a ser la manifestación más común? La proteinuria, ¿sí? Con una nefropatía membranosa. Bueno, con respecto a lo que es la clínica, no hay muchas características. Lo que sí vamos a tener dos alteraciones. A nivel de lo que es una muestra de orina, con proteinuria, que es la manifestación más frecuente en la nefritis lúpica,
que puede llegar a acompañar esta proteinuria a un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Con esto decimos que puede haber diferente grado de proteinuria, rango nefrótico o no rango nefrótico. Hematuria microscópica con o sin cilindros de glóbulos rojos, ¿sí? Y un clearance de creatinina alterado en un 30% de los pacientes con lupus. ¿Qué estudios vamos a solicitar en los pacientes con lupus? Una MAO o un sedimento de orina. Vamos a ubicar en estos tipos de estudios hematuria en un 80% de los casos, con glóbulos rojos dismórficos, acantocitos y cilindros de glóbulos rojos en un 30%. No vamos a encontrar generalmente una hematuria macroscópica. Vamos a encontrar también glóbulos blancos y cilindros de glóbulos blancos en ausencia de infección, en este caso también puede estar presentes, y la proteinuria en rango nefrótico en el 50% de los casos, y cuando se pueda se debe solicitar una orina de 24 horas para ser un poco más específico. Acá tenemos en esta imagen una microscopía de orina en una nefritis lúpica. En el cuadro A, glóbulos rojos dismórficos con acantocitos, característicos de un glomérulo consangrado, donde se ve ahí en las flechas rojas. La esquina inferior derecha es una imagen que muestra los acantocitos con zoom, digamos, con un mejor lente. Y en el cuadro B vamos a tener un molde de glóbulos rojos y en el cuadro C un molde de lo que serían los glóbulos blancos. Bueno, el gold estándar para el diagnóstico va a ser la biopsia renal. ¿Cuándo va a ser la indicación de la biopsia renal? En un paciente que tenga una excreción de proteína en orina superior a 500 miligramos durante un día, un sedimento urinario activo con hematuria persistente, que corresponde a 5 o más glóbulos rojos por campo, y la mayoría de los cuales deben ser dimórficos o cilindros celulares, y aumento de la creatinina sérica que no es claramente atribuible a otro mecanismo. ¿Cuándo debemos realizar una biopsia? El momento ideal va a ser lo antes posible, digamos, en un plazo de días a semanas. El diagnóstico rápido después del inicio de la nefritis lúpica y el posterior inicio de la terapia apropiada se van a asociar con mejores resultados independientemente de la clase histológica. O sea que el diagnóstico con la biopsia debe ser realizado con prontitud. Bueno, con respecto a la clasificación, ya vamos a nombrar los 6 tipos de la nefritis lúpica o afectación del lupus a nivel renal. A lo largo del tiempo han ido cambiando estas clasificaciones y lo que se ha agregado actualmente dentro de las diferentes clases de nefropatía lúpica que ya vamos a ver, se van a diferenciar dentro de esas clasificaciones en subgrupos, dependiendo si tienen o no lesiones activas o crónicas. Y también si la afectación es segmentaria o global, ¿sí? Acá tenemos, bueno, un esquema para volver a repasar lo que es la anatomía y la histología de la parte del glomérulo. A la izquierda vamos a tener un esquema donde tenemos un túbulo distal, ¿sí? Con las arteriolas aferente y eferente, las células yuxtaglomerulares, lo que son los capilares con el espacio de Bowman, las células mesangiales y demás. En la parte de arriba un glomérulo en histología y la microscopía electrónica en la parte derecha abajo, ¿sí? Bueno, la primera clasificación vamos a tener la nefritis lúpica mesangial mínima o clase 1, que representa la forma más temprana y más leve de afectación glomerular. Suele tener un análisis de orina normal con proteinuria mínima o nula y una creatinina sérica normal. Depósitos inmunitarios mesangiales que se identifican por inmunofluorescencia sola o por inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y no vamos a observar alteraciones a nivel de la microscopía óptica. Acá tenemos una inmunofluorescencia donde la nefritis lúpica clase 1 se va a caracterizar por los depósitos mesangiales de inmunoglobulinas y complemento, sin cambios morfológicos en la microscopía que vimos de luz convencional, ¿sí? La nefritis lúpica proliferativa mesangial o clase 2, en este caso vamos a tener una clínica de hematuria microscópica y o proteinuria con una hipertensión que es poco común. La microscopía óptica revela hipercelularidad mesangial de cualquier grado o expansión de la matriz mesangial. Se pueden observar algunos depósitos subepiteliales o subendoteliales
aislados en inmunofluorescencia o microscopía electrónica. Acá tenemos la microscopía óptica, donde se ve la proliferación mesangial, y acá tenemos la inmunofluorescencia con depósitos inmunes mesangiales. Después tenemos la nefritis lúpica focal o clase 3, que se suele presentar con hematuria y proteinuria más presente en estos casos, y algunos pacientes tendrán hipertensión, aproximadamente en un 30-40%, con disminución de la tasa de filtrado glomerular y síndrome nefrótico. Menos del 50% de los glómerulos se van a ver afectados, esto es importante, ya que se denomina focal, en la microscopía óptica, y la glomerulonefritis endocapilar o extracapilar activa o inactiva casi siempre es segmentaria, es decir, que afecta menos del 50% del penacho glomerular. La microscopía electrónica suele revelar depósitos inmunitarios en el espacio subepitelial de la pared capilar glomerular y del mesangial. Acá tenemos una microscopía óptica donde vamos a ver varios segmentos con proliferación endocapilar. En la flecha verde vamos a ver, ahí están mucho más marcados, y dos pequeños segmentos de necrosis fibrinoide en los que se identifica material eh, con las flechas rojas, ¿sí? Perfecto. Eh, Bien, con respecto a lo que es la nefritis lúpica difusa o clase 4, esta es la forma más grave y más frecuente en los pacientes sintomáticos. Vamos a tener proteinuria importante, hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal en el momento del diagnóstico. Va a haber una afectación de más del 50% de los glomérulos, que puede ser segmentaria o global, y con frecuente proliferación extracapilar asociado a daño endocapilar, típicamente con depósitos inmunes subendoteliales difusos, con o sin alteración mesangial. Además puede aparecer zonas de necrosis fibrinoide y hachas de alambre. El pronóstico es malo y con una evolución a enfermedad renal crónica terminal de un 20% de los pacientes a pesar del tratamiento. Vamos a tener un marcado depósito de inmunoglobulinas, especialmente inmunoglobulina G y complemento, especialmente C3, y en este contexto da como resultado un engrosamiento de la pared capilar glomerular y un patrón de microscopía óptica similar a la glomerulonefritis membranoproliferativa. Acá vamos a tener eh, depósitos inmunes subendoteliales, a la izquierda depósitos engrosando lo que son las paredes capilares con trombos hialinos, donde están las flechas azules, corresponden a agregados inmunes en las luces capilares. Perfecto. Después a la derecha tenemos extensos depósitos inmunes subendoteliales que se ven rojos en casi todas las paredes capilares del glomérulo, donde se encuentran las flechas verdes, ¿sí? Estos depósitos, evidenciados por la microscopía de luz convencional, vamos eh, a determinar la clase 4, y algunos podemos encontrar acá también lo que se denominan imágenes inasa de alambre. Después tenemos la nefropatía membranosa por lupus, clase 5, corresponde al 10 al 20%. Vamos a tener signos claros de síndrome nefrótico, similar a la nefropatía membranosa primaria, con hematuria microscópica e hipertensión en el momento de la presentación. Pueden estar presentes, pero muy pocas veces. Hay un engrosamiento difuso de la pared capilar glomerular, el microscopio óptico, y depósitos inmunes subepiteliales con afectación global o segmentaria. También puede observarse afección mesangial. En este caso, la nefropatía gradosa del lupus puede presentarse sin otras manifestaciones clínicas o serológicas de lupus. Vamos a tener en esta imagen nefropatía lúpica clase 5. Va a verse casi igual a una glomerulonefritis membranosa idiopática. En este caso, con mayor frecuencia se va a acompañar de alteraciones proliferativas del glomérulo y o depósitos de fracciones del complemento de la vía clásica. Se va a ver un notorio engrosamiento de las paredes capilares y la aparición de spikes a nivel de la parte externa. Y después la glomerulonefritis esclerosante avanzada, son pacientes con glomerulonefritis esclerosante, van a presentar una disfunción renal de progresión lenta en asociación con proteinuria. Se va a generar una esclerosis global de más del 50% de los glomérulos, y en muchos casos representa la curación de una lesión inflamatoria previa, así como etapa avanzada en nefritis lúpica crónica clase 3, 4 o 5, ¿sí? Y no debe tener glomerulonefritis activa para que se haga el diagnóstico.
En las nuevas actualizaciones, como hablamos previamente, vamos a hablar de lesiones glomerulares que definen actividad. Estas son la hipercelularidad endocapilar con o sin leucocitos y disminución de la sustancial de la luz capilar, cariorrexis, necrosis fibrinoide, ruptura de la membrana basal, semilunas celulares y depósitos subendoteliales identificados por microscopía de luz convencional en asas de alambre. Y las lesiones glomerulares que definen cronicidad van a ser la esclerosis glomerular, las adherencias fibrosas y las semilunas fibrosas. Una cosa importante en el lupus va a ser el patrón full house. En inmunofluorescencia vamos a tener tinción para inmunoglobulina G en más del 90% de los casos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y M en un 60-70% de los casos, y se va acompañado de C3 y C1Q en el 80% de los casos. C4 es algo menos común, su tinción va a ser más débil, y la presencia de las tres inmunoglobulinas con C3 y C1Q es conocida como el patrón de full house característico de la nefritis lúpica. Acá tenemos cómo se ve la inmunofluorescencia, la inmunoglobulina G, la A, la M y C3, C1Q, C4 y la, ¿sí? Bueno, en este esquema vamos a visualizar cuáles son las indicaciones de realizar biopsia, los tipos de lesiones que podamos encontrarnos y en base a ese tipo de lesiones, esa clasificación, qué tratamiento debemos realizar, ¿sí? En el caso de que tengamos un paciente candidato a biopsia, que ya habíamos nombrado, que tenga una proteinuria mayor a 500, nefritis, un sedimento urinario activo y un deterioro de la función renal, realizamos una biopsia renal que nos puede dar distintos tipos de patrones. Podemos tener un patrón de nefritis lúpica no proliferativo correspondiente a la clase 2, clase 5 o clase 3 y 4 que no tengan lesiones activas. En este caso debemos realizar un tratamiento inmunosupresor para el lupus en sí, pero no específico para la nefritis lúpica, ¿sí? Lo que sí debemos realizar siempre es tratamiento protectivo renal, digamos, con IECA o ARA, ¿estamos? Con respecto a si encontramos lesiones proliferativas de nefritis lúpica, vamos a tener la clase 3 y 4 con lesiones activas o crónicas y una combinación de clase 3, 4 o 5 en el cual debemos realizar un tratamiento inmunosupresor específico para la nefritis lúpica, que ya lo vamos a ver posteriormente, y protección renal. También podemos encontrar lesiones en un 5% que no corresponden a nefritis lúpica, sino que son otro tipo de lesiones asociadas al lupus que ya la vamos a ver posteriormente, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que es el tratamiento, después de que nosotros tenemos un diagnóstico de la clase 3, 4 o 5, que son lesiones de tipo proliferativas, tenemos que iniciar terapia inmunosupresora con metilprednisolona intravenosa, seguido de una disminución progresiva de los corticoides en dosis altas y micofenolato o ciclofosfamida después de la terapia de inducción. La terapia de inducción continúa durante 3 a 6 meses y va seguido de una terapia de mantenimiento con micofenolato o acetoprina. Después de los 12 a 18 meses del tratamiento, si se logra una respuesta completa, vamos a considerar la posibilidad de disminuir gradualmente la terapia de mantenimiento. Si se logra una respuesta parcial, continúa con un tratamiento por un tiempo indefinido, pero se considera la posibilidad de repetir una biopsia para ver si no tenemos lesiones activas o hay otro tipo de lesiones, ¿sí? Si no se responde al tratamiento inicial, se va a cambiar el agente de inducción a ciclofosfamida en caso de que se haya usado micofenolato o micofenolato si se ha usado ciclofosfamida. ¿Estamos? Si la función renal va empeorando, a pesar de la terapia de inducción, se va a realizar nuevamente una biopsia para confirmar el diagnóstico o asegurarse de que no haya otro tipo de lesión. ¿Estamos? Esto ya es bastante específico, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer el reumatólogo, pero bueno, está bueno como para tener una orientación. Y esto es para resumir, tratamiento inicial, terapia inmunosupresora para nefritis lúpica focal clase 3 o difusa clase 4, consta de una fase inicial y una fase posterior. La terapia inicial, glucocorticoides, como dijimos, más micofenolato o ciclofosfamida, ¿sí? La alternativa al micofenolato va a ser combinación con un anticancineurínico, ya sea tacrolimus u otros que son más modernos. Terapia posterior va a ser micofenolato y se va a preferir acetoprina en los pacientes que desean quedar embarazadas. Obviamente, una paciente que tenga una nefritis lúpica, un lupus activo, no se le va a recomendar quedar embarazada, pero bueno, hay casos y casos. Otras afecciones, aparte de la nefritis lúpica, van a ser las lesiones túbulo-intersticiales,
No son tan frecuentes, pero podemos encontrar infiltrados intersticiales o lesiones tubulares con o sin depósitos inmunes a lo largo de la membrana basal tubular como hallazgo común asociado siempre a la nefritis lúpica, ¿sí? Estos cambios pueden ir acompañados de signos de disfunción tubular, como acidosis metabólica por acidosis tubular renal tipo 1, hiperpotasemia por alteración de la secreción distal de potasio o hipopotasemia por pérdida de sal, ¿sí? Que sería como un síndrome de Fanconi. Las lesiones vasculares, a través de depósitos inmunocomplejos, trombos microvasculares de inmunoglobulina o una microangiopatía trombótica que conduce a un síndrome similar a la púrpura trombocitopénica trombótica, vasculitis o enfermedades ateroembólicas o aterosclerosis. Los depósitos inmunes vasculares van a ser generalmente debajo del endotelio intacto y no se produce inflamación generalmente, ¿sí? Van a estar asociadas a hipertensión moderada o grave. Y hay algunos casos de trombosis de la vena renal en pacientes nefróticos o que tienen valores elevados, títulos elevados de anticuerpos. La podocitopatía lúpica es una alteración caracterizada por el borramiento difuso del proceso de células epiteliales del pie sin depósito de inmunocomplejos. Se estima que estas lesiones ocurren entre el 1 al 2% de los pacientes con nefritis lúpica y responden generalmente a dosis alta de corticoides. Y después el lupus inducido por fármacos es muy raro que genere algún tipo de alteración renal, pero bueno, asociado a minociclina, hidralazina, isoniazida y procainamida, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las gamapatías monoclonales y su afectación a nivel renal. La enfermedad renal y el mieloma o gamapatía monoclonal están muy asociadas, ¿sí? Aproximadamente el 50% de los pacientes con mieloma experimentan lesión renal aguda o enfermedad renal crónica en algún momento de su enfermedad. Y la insuficiencia renal grave, aguda o crónica, que va a requerir diálisis, generalmente ocurre entre el 1 al 3% de los pacientes con mieloma. Bueno, hay varios mecanismos de lesión o fisiopatológicos. El más común o el que más vamos a encontrar va a ser la formación de cilindros intratubulares. ¿Por qué se produce esta formación de cilindros? Porque hay una exagerada producción de cadenas ligeras libres. Estas cadenas ligeras libres van a atravesar el glomérulo y van a ser reabsorbidos en gran medida por el túbulo contorneo proximal. Estas cadenas van a precipitar en los túbulos como resultado de la unión con uromodulina, que es un componente que se encuentra a nivel de los túbulos, y esta unión va a precipitar y conducir a la formación de cilindros intratubulares densos y que van a obstruir los túbulos ditales y colectores, generando la intervención y la llegada de células gigantes con la consiguiente inflamación intersticial y fibrosis, ¿sí? Hay diferentes tipos de factores que van a promover o aumentar la formación de estos cilindros, que van a ser la depresión de volumen, la acidosis metabólica, los diuréticos de asa, el aumento del calcio urinario o la hipercalcemia, los medios de contraste que pueden ser utilizados para la realización de estudios o los fármacos antiinflamatorios, ¿sí? Después tenemos otros métodos como son la toxicidad tubular directa, donde se produce una lesión tubular al menos en el túbulo proximal, probablemente se debe a la reabsorción de cantidades masivas de cadenas ligeras, acumulación dentro de la célula que puede interferir en la función lisosomal y esto genera una disfunción tubular proximal que puede disminuir la formación, la reabsorción, perdón, de estas cadenas ligeras y la formación posterior de yeso o estos depósitos a nivel tubular. Y después la deposición de cadenas ligeras y pesadas que se puede producir no solamente en el mieloma, sino que en la amiloidosis o en otras enfermedades. Acá tenemos un esquema donde tenemos el glomérulo, los túbulos. En la primera instancia vemos el depósito glomerular de cadenas ligeras kappa en la enfermedad de cadenas ligeras, el depósito glomerular de cadenas lambda en la amiloidosis o el depósito de cadenas pesadas, ¿sí? Esto van atravesando las diferentes partes del túbulo, reabsorbiéndose y generando diferentes tipos de lesiones. Bueno, con respecto a una relación entre la etiología de la enfermedad del mieloma y la clínica en la que se presenta, vamos a tener tres grupos grandes. Hay un grupo de pacientes que van a debutar con una lesión renal aguda o subaguda, otros que van a debutar con albuminuria o síndrome nefrótico y otros con anomalías electrolíticas.
En el caso de los pacientes que tienen una lesión renal aguda o subaguda, va a ser producida por la nefropatía por cilindros de cadenas ligeras, que vimos anteriormente y ya vamos a hablar un poquito más. Puede ser producida por la hipercalcemia, que es muy común, también vamos a hablar un poquito de ellas. También la hiperuricemia, que está presente en el 50% de los pacientes con mieloma en el momento de presentación y puede contribuir a una lesión renal aguda si los niveles son bastante altos, mayor a 15 miligramos por decilitro. Después también tenemos agentes nefrotóxicos como son el radiocontraste, los AINES, bifosfonatos, lenalidomida para el tratamiento del mieloma, bortezomib, que también son medicamentos para el tratamiento. Después tenemos también, menos comúnmente, lo que está descrito abajo, pero es muy raro, en los pacientes que debutan con albuminuria o síndrome nefrótico, generalmente se produce por amiloidosis de cadenas ligeras, enfermedad de depósito como pueden ser IG monoclonales, glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgE y menos común las que están nombradas por debajo. Y después las anomalías electrolíticas con hipercalcemia, síndrome de Fanconi, hiponatremias o hipopotacemias y acidosis metabólica. Bueno, como hablamos previamente, la nefropatía por cilindro de cadena ligera es la causa más común o la fisiopatogenia más común de la afectación del mieloma. La enfermedad renal aguda o crónica que resulta de la sobreproducción y filtración de cadenas ligeras tóxicas, lo que lleva a una lesión tubular, formación y destrucción de cilindros intertubulares e inflamación tubular grave. Esto va a ser el evento que define el mieloma y es el hallazgo más común en el mieloma múltiple y representa el 33 al 60% de los casos. Acá tenemos el depósito a nivel del túbulo de lo que serían la formación de estas cadenas ligeras precipitadas con la uromodulina. La hipercalcemia es un hallazgo común en el mieloma y el 15% de los pacientes tiene una concentración de calcio mayor a 11 miligramos por decilitro en el momento del diagnóstico. La hipercalcemia de moderada a grave va a contribuir al desarrollo de una lesión renal aguda con vasoconstricción renal, se puede promover el depósito de calcio intratubular y aumentar la toxicidad de cadenas ligeras y depresión de volumen por la poliuria y polidipsia del paciente. ¿Cuál va a ser la evaluación que tenemos que tener en un paciente con mieloma múltiple? ¿Sí? Ya sea mieloma múltiple, mieloma latente o gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Cuando tiene una alteración de la función renal, nosotros debemos descartar todo lo que está acá abajo, que no tenga exposición a nefrotóxicos, que tenga un estado ácido básico conservado, una evaluación de su volumen, que no es tipo volémico, un análisis de orina con un examen de sedimentos, ver que no tenga glóbulos rojos, ver que no sea un sedimento activo que nos sugiera otro tipo de enfermedad o afectación, medición del calcio sérico y corregirlo en caso de que esté alterado, medición del ácido úrico, medición del fósforo sérico, la electroforesis e inmunofijación de proteínas séricas para ver el compromiso del mieloma, el ensayo de cadena ligera libre en suero y electroforesis en orina de 24 horas con inmunofijación. ¿Sí? Cuando el paciente no tiene ninguna de las causas reversibles de AKI previamente expuestas, o si se corrigen y no mejora, se puede realizar el diagnóstico presuntivo de una nefropatía de cilindro de cadena ligera sin realizar una biopsia en aquellos que tengan un sedimento de orina suave, o sea que no tengan un sedimento activo, una concentración de cadenas ligeras mayor a 1500 miligramos por litro y un predominio de cadenas ligeras monoclonales por electroforesis de proteína en orina de 24 horas con inmunofijación o en pacientes con un diagnóstico previo de nefropatía por cilindro de cadena ligera cuya presentación clínica eh, sugiere que hay una recurrencia. La biopsia renal se va a realizar en los pacientes que tengan un sedimento urinario normal, una concentración de cadenas ligeras menor a 1500 y un predominio de albúmina o electroforesis urinaria de 24 horas con inmunofijación. La biopsia renal nos va a proporcionar un diagnóstico definitivo y distingue entre nefropatía por cilindro de cadenas ligeras de otra forma de enfermedad renal relacionada. El tratamiento de la lesión renal aguda o subaguda va a ser terapia contra el mieloma, que con quimioterapia basada en bortezomib con dexametasona, administración de fluidoterapia intravenosa, más de 3 litros para generar una orina bastante diluida, suspensión de los agentes potencialmente nefrotóxicos, corrección de la hipercalcemia si está presente, y en algunos pacientes que requieren diálisis,
No en sí por la presencia de las cadenas ligeras, sino por sobrecarga líquido, hiperpotasemia o uremia alta. Bueno, con respecto a la última patología, la amiloidosis renal, corresponde a un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de fibrillas insolubles, derivadas de proteínas séricas normales, mal plegadas, que adoptan una configuración en lámina beta. Los depósitos de amiloide al microscopio electrónico corresponden a fibras de 8 a 10 nanómetros de diámetro dispuestas al azar y su capacidad para salir de rojo Congo. Existen más de 30 proteínas capaces de formar amiloide y que no generan solamente amiloidosis, también como las que se encuentran en Parkinson y demás. Hay dos formas principales de amiloidosis, eh, que son la primaria y la secundaria. La amiloidosis primaria o AL de cadenas ligeras es la forma más frecuente en países desarrollados y ocurre en gamopatías monoclonales. El 10% de amiloidosis AL se desarrolla en el mieloma múltiple. Y la amiloidosis secundaria, que es reactiva o AA se la denomina, es la más frecuente en países en desarrollo y se presenta como una complicación de enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoidea, espondiloartropatías, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades crónicas, síndromes febriles prolongados o tumores. Bueno, las manifestaciones clínicas y el sitio de depósito van a determinar cuál va a ser la clínica. La proteinuria y el síndrome nefrótico son la presentación más habitual. Puede haber también insuficiencia renal, pero es de una progresión más lenta y son frecuentes tanto en la primaria como en la secundaria. Los depósitos glomerulares en la amiloidosis primaria, va a haber un depósito glomerular predominantemente más proteinuria que puede variar de leve a masiva hasta llegar a 20 gramos por día. El sedimento de orina es típicamente benigno, o sea, no hay glóbulos blancos, no hay casquete de glóbulos rojos y demás. La creatinina plasmática puede ser normal o moderadamente elevada. La enfermedad renal en etapa terminal se desarrolla aproximadamente el 20% de los pacientes con síndrome nefrótico. Puede haber glomerulonefritis en media luna, es poco común, y puede estar en pacientes asociados a otras enfermedades como artritis reumatoidea y sus variantes. Y también puede haber depósito a nivel del amiloide vascular y tubular, ¿sí? Los depósitos de amiloide se limitan principalmente a los vasos, lo que lleva a un estrechamiento de la luz vascular, ¿sí? Hay poca, es poco común el depósito a nivel tubular, y puede llegar a generar una acidosis tubular primaria, acidosis tubular tipo 1 o poliuria debido a diabetes insípida nefrógena. Acá vemos en las diferentes imágenes, en la imagen de arriba, una amiloidosis glomerular, la tinción de rojo con que se ve bien verde, la inmunofluorescencia de la amiloidosis y amiloidosis renal vascular, ¿sí? Y bueno, esto sería todo, es bastante amplio, son bastantes enfermedades, así que bueno, traté de ser lo más resumido posible con los puntos clave y las cosas que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico y, y el manejo, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias.